El tema sobre el que hoy quería hablar es un tema un poco... Yo creo que no hemos hablado nunca de él. Y yo lo titularía El cristiano ante la soledad. Esta semana pensaba qué fue lo que sucedió para que el cristianismo, que empezó siendo una religión de un anuncio de una buena nueva, que traía esperanza a la vida de la gente y por eso creció. De no haber sido así, dado que no fue impuesto como otras religiones, pues sobre todo al principio, después sí, políticamente ni violentamente, ¿qué fue lo que hizo que una religión como el cristianismo tuviera la aceptación que la hizo pasar de ser una creencia de un punto marginal del Imperio Romano, ¿no?, a conquistar ese mismo imperio pues prácticamente en 2 siglos y medio? Pues sin duda era algo que respondía a las preocupaciones de la gente y que le servía a la gente. Por eso creció y por eso tuvo éxito. Yo me preguntaba esta semana, bueno, me lo pregunto mucho últimamente, ¿no?, ¿qué fue lo que pasó para que esa buena nueva al final acabara convertida en algo que, bueno, pues que era un cúmulo de mandamientos, que era un cúmulo de teorías, tan separadas a veces de la vida de la gente y de los intereses de la gente? Es algo que deberíamos plantearnos. ¿Por qué? Pues porque cuando la gente no acepta algo es porque no le sirve. Yo recuerdo que me decía una vez un cura amigo de aquí de Torlavega. Él me decía, mira, el otro día me pasó una cosa que me dejó chafado, me decía, ¿no? Digo, bueno, ¿qué te pasó? Dice, pues estaba con unos padres de niños de catequesis y estaba dando una catequesis familiar y bueno, pues gente que no viene a misa, Y yo les decía, hombre, pues ahora pues a ver si os animáis, pues ahora que los niños son pequeños y bueno, pues a lo mejor con esto de los niños que hacen la comunión, pues volvéis a coger el hábito de venir a misa, por lo menos de vez en cuando y tal. Dice, bueno, ellos me escuchaban así callados y tal. Hasta que uno dijo, mire, don Jesús, se lo voy a decir lo que estamos pensando todos. ¿Para qué voy a ir a una cosa que ni entiendo, ni me aporta, ni me sirve para nada, solo porque mi hijo está haciendo la primera comunión? Dice, yo me quedé chafado. Dice, ni la entiendo, ni me aporta nada personalmente, ni me dice nada. Si lo hago es solo por cumplir un mandamiento que a estas alturas ya, pues no es motivo suficiente como para hacer esto que usted me pide, ¿no? Y eso no significa que no quiera que mi hijo no haga la primera comunión. Si a mí me parece bien que él, bueno, pues de alguna manera, tal, ¿no? Y me decía el cura, oye, me quedé chafado por completo, porque no tenía respuesta que darle. Bueno, esto tiene que hacernos pensar. Y yo me pregunto, ¿por qué hay ciertos temas? Hoy me escribía una persona y me decía, os doy muchas gracias por las predicaciones que subís. Dice, porque habláis de cosas que se pueden entender y que tienen que ver con la vida de la gente. Y a mí me alegró mucho recibirlo, porque dices, bueno, a mí que a veces que sigo pensando que aún lo que hablamos aquí sigue siendo como demasiado teórico, demasiado abstracto, ¿no? Digo, bueno, por lo menos algo nos debemos acercar. Entonces yo digo, ¿por qué hay ciertos temas que son fundamentales en la vida de la gente, pero nunca salen en las predicaciones? Quizás no sé, es curioso, es algo que yo me planteo, ¿no? La semana pasada estuvimos hablando del tema del escándalo. Salió todo por la cuestión de Jean Vanier y bueno, pues todo el revuelo que se ha armado y toda esta historia, ¿no? Y a mí esta historia, bueno, esta semana he seguido escuchando entrevistas y 2 o 3 días atrás he escuchado una entrevista muy larga que hizo la KTO, que es la televisión católica francesa, a Stéphane Posner, que es el director general del Arca ahora, ¿no? Una entrevista de media hora, muy bien llevada además. Yo la he escuchado entera.
Y bueno, la verdad es que me encantó, ¿no? La actitud de él me pareció, a mí me ayudó, ¿no? Es decir, como ellos han afrontado todo este tema, la madurez, la sencillez y la humildad con la que lo han afrontado, a mí me ayudó a elaborar mi propio duelo sobre la figura de Jean Vanier, ¿no? Me ayudó. Y esto me llevaba a pensar también, bueno, ¿qué hay detrás de estas cosas? Y enseguida me venía el tema de la soledad. Voy a citar a otro cura amigo también. Un cura, un chico recién ordenado que te dice, bueno, pues es que me han mandado a una zona de mi diócesis, pues a las parroquias que no quiere nadie, a curtirte de esto que llaman, ¿no? Y él decía, pero es muy duro, pues porque ahí solamente hay gente mayor, muy mayor. En pueblos, dice, tengo un montón de pueblos, claro, lógicamente. Dice, pero claro, en esos pueblos es que a las 4 de la tarde todo el mundo se mete en sus cocinas, en sus casas. Y yo me marcho a la mía. Y para un hombre de 30 años, o de 20 y muchos años, decir, bueno, pues es que estoy a 2 horas de coche de mi familia, de mis amigos, ¿no? de un centro de población grande. Estoy a las 4 de la tarde, pues que ya en zonas de montaña, pues bueno, hace mucho frío, la gente se mete en casa, ya prácticamente empieza a oscurecer y tú te metes en casa, estás solo. Dice, y es muy duro, porque es un día y otro día y otro día, y un año y otro año y otro año. Dice, con la gente te llevas bien, dice, pero no puedes hablar. Primero porque ellos tampoco saben cómo tratarte. Segundo porque son gente mayor, que bueno, es gente que tienen otro concepto del cura. Como que eres un poquitín, te respetan, pero estás un poco fuera de sus vidas. Nadie te invita a ninguna casa. Amigos no puedes tener, porque en esas circunstancias es muy difícil. Y claro, si no eres un santo muy santo, y aunque seas un santo muy santo, a veces se hace muy difícil. Por eso decía el otro día que mucho cuidado con juzgar a las personas y sobre todo mucho cuidado con juzgar a los sacerdotes. Mucho cuidado, porque yo cuando esta persona me contaba esto, que me lo ha contado más gente, es decir, vamos, esta es una historia que es el pan nuestro de cada día. Pero dices, ostras, es que esto es tela marinera. Qué difícil. ¿Se habla mucho de este tema? Yo no he escuchado en mi vida, yo creo que no he escuchado en mi vida una predicación sobre la soledad, nunca. Jamás. ¿Vale? Y sin embargo, hoy preparando un poquitín esta charla, estaba leyendo algunas cosas y di con una encuesta que ha publicado la BBC inglesa, se llama Loneliness Experiment, es decir, el experimento soledad, y la publicaron en 2018. Hicieron una encuesta de 55.000 personas, es mucha gente para un estudio, era un survey muy extenso, 55.000 personas de todo el mundo, ¿no? Para sacar una serie de conclusiones sobre este tema. Y las conclusiones eran súper llamativas, porque rebatían muchos tópicos, ¿no? De las cosas que a mí se me quedaron. La soledad es el problema número uno de mucha gente en nuestra sociedad. Bueno, eso no extraña, Nuestras sociedades cada vez son más urbanas, la gente cada vez vive más sola, los vínculos familiares se deterioran cada vez más, los jóvenes ahora frecuentemente, si quieres encontrar trabajo, tienes que marcharte, por ejemplo, aquí en Cantabria no hay trabajo, tienes que marcharte como cerca al País Vasco, o marcharte a Madrid, o marcharte fuera de España, a cualquier país de la Unión Europea, con lo cual los lazos familiares se van debilitando cada vez más. Esto es algo que, por ejemplo, en Estados Unidos ya vienen viviendo desde hace mucho tiempo. La gente está cada vez más sola, tiende a vivir cada vez más sola. Las familias, bueno, pues la tasa de divorcios en países como España o en algunos países del mundo occidental llega casi al 60%, con lo cual, bueno, la gente encadena una relación tras otra, pero a veces no se establecen lazos continuos durante toda la vida. Es decir, hay gente que por lo menos temporalmente pasa muchas temporadas largas de su vida en soledad.
Entonces, bueno, esta era una cuestión. Otra cuestión que me llamó la atención decía que la gente que más sola se siente no es la gente más mayor, eso sí que me llamó la atención, sino la más joven. El grupo de edad entre 16 y 24 años. Curioso. Mira, yo esto sí que no me lo hubiera esperado. Es decir, parece ser que el uso de las nuevas tecnologías y de las redes sociales dan una falsa sensación de conexión, pero al final, claro, te privan de conexión real. Es decir, la conexión telemática finalmente no es conexión real, no es percibida por nuestro cerebro como una conexión real con personas reales. Y por muchos likes que tengas, pues al final sabes que estás solo y te sientes así, ¿vale? Otra cuestión. Decía, bueno, que curiosamente el invierno no es la época del año en la que la gente se siente más sola, que es todo el año. Es decir, que no hay una estación en la que, ¿no?, la gente dice, la Navidad, tal. Pues no es la Navidad especialmente la peor época. Otra cuestión. La gente que se siente más sola no es gente que tenga menos habilidades sociales que la gente que no se siente sola. No hay diferencia. O sea, no es que estés solo porque eres rarito o porque eres un poco friki o porque, bueno, pues no tienes unas habilidades sociales que te permiten tener amistades normales. No es el caso. Otra cuestión. La gente que se siente más sola generalmente daban un porcentaje de empatía mayor que el de la gente que no se sentía sola. Otra aparente contradicción. Es decir, no era gente menos empática. Claro, como no eres empático estás solo. No, era gente más empática. ¿Vale? Bueno, estas eran una serie de conclusiones sorprendentes en algún caso, pero de alguna manera trágicas. En España el año pasado se suicidaron 4.000 personas. Eso viene a ser el doble de la gente que muere en la carretera. E infinitamente más que la gente que muere por el coronavirus. No, de momento, y a ver, yo no... De momento y para seguir, o sea, no... Sin embargo, bueno, pues de una cosa se habla, pero de la otra no se habla. Ahora está hablando de la eutanasia, ¿no? Bueno, ya, pero ¿y del suicidio no se habla? Estamos hablando de 4.000 personas. 4.000 personas es mucha gente para un país como España. Es mucha gente. Y no es de los países que tenemos un índice de suicidios más alto. Para nada. Pero aún así es muchísima gente. Detrás de muchos suicidios está un tema de soledad. Leía también otra estadística del teléfono de, bueno, una especie de 112 que hay en Francia, y el mayor porcentaje de llamadas le sacaba bastante al segundo. No es por crisis de ansiedad o por cuestiones de violencia o por historias, es por soledad. Por soledad. Es decir, lo que hace que la gente más llame a teléfonos de urgencia es la soledad. ¿Y los cristianos hablamos de la soledad? Pues no mucho. Yo no he encontrado ninguna predicación por ahí que hable de esto. Cuando un pastor o alguien como Jean Vanier pues cae, no es caer, porque bueno, caes una vez y una vez es una vez, pero mantienes un patrón de pecado durante décadas, ¿no? Aparentemente, o de irregularidades durante décadas. Bueno, se ve el pecado y se ve el escándalo que ciertamente existe, pero no se ve lo que hay detrás. Y no deberíamos juzgar a las personas fácilmente. Yo no sé la soledad que hay detrás de todo eso, pero probablemente hay una soledad muy grande detrás de actitudes como estas. No digo que siempre sea así, ni las justifico, por supuesto, pero digo que antes de tirar la primera piedra miremos un poco a ver qué es lo que hay detrás también, ¿no? Bueno, ¿qué podemos decir desde el punto de vista cristiano de la soledad? Yo a ese tema le he dado muchas vueltas porque ha sido uno de los temas recurrentes en mi propia vida, ¿no? Es decir, que eso es algo que de alguna manera siempre me ha acompañado, a veces más
de una forma más aguda, a veces menos, pero es algo que uno vive y es algo sobre lo que vas reflexionando también. Sobre todo cuando hablas con mucha gente, los que hablamos con muchas personas, bueno, pues al final te vas dando cuenta de que los problemas de la gente siempre son muy parecidos, ¿eh? Aunque uno siempre piensa que sus problemas son muy originales y que incluso sus pecados son muy originales, pues al final te das cuenta que hasta para pecar somos muy poco originales. Siempre todos más o menos cojeamos de lo mismo, ¿no? Pero te das cuenta de que la soledad sí que es una realidad recurrente en la mayor parte de las personas, ¿eh? ¿Y cómo afrontarla desde el punto de vista cristiano? Sartre llegó a decir que Dios es la soledad de los hombres. Es una frase bonita, ¿eh? Es falsa, pero es bonita en el sentido de que indica que hay algo, efectivamente, es decir, yo creo que hay algo en el hombre que... Hay una catequesis de Juan Pablo II bonita sobre este aspecto, ¿no? Cuando él habla de Adán y habla de la soledad a este nivel. Y él dice que, claro, el hombre está en una especie de estado intermedio, que es un estado... Juan Pablo II dice, es un estado personal, que es diferente del estado animal, pero que también es diferente del estado espiritual. Es decir, el hombre está perdido en una especie de tierra de nadie, ¿de acuerdo? En el que se sabe distinto del reino animal. Por eso, dice Juan Pablo II, por eso el ser humano pone nombre a los animales, porque él es persona y los animales no. Eso indica un dominio, ¿no? Un estar pero a la vez estar fuera. Eso por un lado. Pero por otro lado, el hombre se siente distinto y se siente solo. ¿Por qué? Porque el hombre, y sobre todo el hombre después de la caída, no está en comunión con Dios. No está viviendo a Dios cara a cara. Vemos a Dios como en un espejo, dice San Pablo, ¿eh? San Juan de la Cruz hablaba de la tela y dice, rompe la tela de este dulce encuentro, ¿no? Hay un anhelo que tenemos de plenitud, de compañía, que a veces lo atisbamos, durante breves momentos lo atisbamos y nos sentimos plenamente bien, ¿no? Yo recuerdo días en mi vida en los que he sentido esa plenitud. Por ejemplo, el día que cumplí 15 años, yo viví eso. Fíjate, ¿eh? Me acuerdo perfectamente. Y algún otro más, no muchos, algunos más. Son como atisbos de una sed de comunión, de una sed de plenitud, de una sed de compañía absoluta que en este mundo es casi imposible. O si se da, es muy breve, en momentos muy fugaces. Son como chispas que te dicen, esto existe, pero todavía no. ¿Vale? Para mí, esa es una de las razones más importantes desde el punto de vista existencial para que Dios exista. Yo cuando alguien me dice, algún ateo me dice, es que dame pruebas, digo, mira, la prueba principal que te doy es que esta vida no puede terminar así, ¿eh? Y otra prueba que te doy es que si la sed existe es porque existe el agua. Y todos los hombres tenemos una sed de compañía, que es de donde sale la religión. ¿Por qué? Porque estamos diseñados para llenar un vacío que solamente llenará Dios cuando nos encontremos cara a cara con Él sin velos, ¿eh? La famosa frase de San Agustín, nos hiciste, Señor, para estar contigo, nuestro corazón no descansará en paz hasta que no se encuentre contigo. Es así. Esto es muy importante. Es decir, yo creo que hay una soledad existencial que tenemos que asumir. Hay que asumirla. Da igual que estés soltero, que estés casado, da igual que tengas hijos, que no los tengas, da exactamente igual que seas joven o que seas viejo. Hay una parte de soledad que es inherente a la condición humana. Hay gente que es quizás más sensible y la sufre más, y hay gente que la sufre menos. Pero de una manera o de otra, salvo que estés muy embrutecido, y estés muy ahí a nivel muy animal, la vas a sentir. Y cuanto tu espíritu esté más elevado, probablemente la vas a sentir más. Si tú lees el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, que yo recomiendo que le leáis, y esta cuaresma sería un ejercicio de cuaresma extraordinario, leerse o releerse otra vez el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, se tarda media hora, y meditar estrofa por estrofa, porque aparte de ser el mayor monumento de la lírica castellana, desde mi punto de vista, es uno de los mayores cantos de amor y de anhelo de Dios que se han escrito. Yo lo escucho, yo escucho la versión de Mancio Prada, las 2 o 3 que tiene, y me lo sé casi de memoria, porque es algo que refleja también el anhelo que yo siento, ese anhelo que sientes por Dios, y que no se llena, no hay manera de llenarlo.
Ya puedes ir a 1000 retiros carismáticos, ya puedes hacer el pino con las orejas. Siempre queda algo por llenar. ¿Por qué? Porque estamos hechos para ese encuentro con Dios. Y hasta que no se dé ese encuentro con Dios, vamos a sufrir la soledad. ¿Vale? Dicho esto, que es verdad, hay otra parte que también es verdad. Y es que generalmente las comunidades cristianas son un desastre en el acompañamiento de la soledad. Esta es mi opinión. ¿Vale? Si me equivoco, pues a lo mejor me equivoco, pero yo creo que es así. Voy a contaros otra anécdota. Mirad, esta la cuenta Bill Hybels. Bill Hybels cuenta que una vez estaba ya la he contado yo alguna vez en alguna asamblea, pero la repito. Bill Hybels estaba una vez con uno de su iglesia de Willow. Estaban en misión en Hong Kong. Y Bill Hybels tenía una reunión todo el día en la que su compañero, que era un hombre mayor, pero que le acompañaba en muchos viajes, no tenía que estar. Y entonces él le dijo, el día anterior en el hotel, le dijo, ¿qué vas a hacer mañana? Y el otro le dijo, no, pues voy a buscar una iglesia y al día siguiente, debía ser domingo, dice, voy a buscar una iglesia cristiana en Hong Kong y voy a ir al culto. Y ya estaré por la mañana allí, luego comeré y ya por la tarde te veo. Y el otro dijo, no, vale, pues muy bien. Y entonces por la tarde se volvieron a ver. Este hombre le había acompañado y un mes antes su nieta, su única nieta creo, había muerto de un cáncer. Una niña con 8 años. Y el hombre estaba destrozado. Yo le dije, mira, fulano, no vengas conmigo porque con esto que estás pasando, pues no te vas a venir ahora a Asia, quédate con tu familia. Él dijo, no, prefiero ir porque, bueno, pues porque nos vamos a meter mi mujer y yo allí a pensar en la niña, a recordar a la niña y prefiero irme contigo y para mí va a ser mejor, ¿no? Pero estaba hecho polvo, lógicamente. O sea, perder a un niño de esa edad es algo, pues, de las peores cosas que te pueden pasar en esta vida. El caso es que el hombre fue a la iglesia y por la tarde, cuando se encontró con el otro en el hotel, le dijo, ¿qué tal? Dijo otro, bueno, bien. ¿Fuiste a la iglesia? Sí. Era una iglesia de Hong Kong de habla inglesa y bien. Y dice, ¿qué tal? Dice, no, bueno, el culto bien, la predicación bien. Dice, no, pero ¿y tú? Dice, yo fatal. Dice, ¿por qué? Dice, porque me sentía totalmente ajeno a todo aquello, como una burbuja. Y Hybels le preguntó, hombre, ¿nadie oró por ti? Me dijo, no. Ni siquiera nadie se acercó a mí. O sea, la gente me dio la mano y me dijo, viene usted a Estados Unidos, qué bien, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? El hombre entró con su dolor y salió con él. Esto le hizo meditar a Hybels, que después, bueno, él hizo una serie de cambios en su iglesia para que nadie llegase a Willow Creek, que tiene una audiencia de 20.000 personas todos los fines de semana, y se marchase sin que por lo menos alguien le preguntase si quería que se orara por él. Porque dice, pueden pasar cosas tan dramáticas como esta, que tú llegas a una iglesia cristiana de Chapolo en la que todo el mundo está alabando muy bien y tú estás destrozado de la vida y como entras sales. Y eso no debería ser así. De nuestras misas no voy a hablar. Pero eso no debería ser así, porque eso puede pasar en una misa, pero aquí también. Muchas veces cuando llegamos a la reunión, venimos con cara de reunión. A mí me pasa tantas veces. Tantas veces he predicado estando hecho polvo por dentro. Y no lo digo sintiendo lástima de mí mismo. O sea, bueno, son gajes del oficio, ¿no? O sea, quiero decir que tienes que hacerlo y lo haces, ¿no? Para eso no te pagan. O sea, quiero decir que... Pero tantas veces puedes venir así a una asamblea y marcharte exactamente igual. Pues porque al final cuando la gente te dice... Y no se lo comentaste a nadie, dices, pues es que no pega. ¿A quién? Si a mí me ha pasado, es probable que a vosotros haya pasado. Y también es probable que a la gente que nos está viendo, ¿no?, a través de internet le haya pasado. Y yo no creo que eso sea la voluntad de Dios. Yo no creo que la iglesia en la que Jesús pensó, o la comunidad en la que Jesús pensó, fuera así. Yo más bien creo que si el cristianismo tuvo tanto éxito fue porque de alguna manera era de otra forma.
La vida en el siglo I era una vida, y en el siglo II eran vidas muy duras. Había mucho dolor, había mucha injusticia, había mucha enfermedad, mucha opresión, mucha falta de todo. Yo creo que los cristianos crearon un tipo de comunidad que de alguna forma hacía que la gente se sintiera consolada en su interior. Y esa fue la clave de su éxito. La clave del éxito de la Iglesia hoy en día tiene que ser esa. A mí no me gusta la palabra hospital, ¿no? La palabra hospital ya tiene unas connotaciones también de mucha frialdad y mucha soledad. Pero ojalá encontráramos la manera de podernos sentir menos solos. Porque esto de verdad que afecta a todo el mundo, ¿no? Los solteros quieren casarse porque piensan que así estarán menos solos. No saben lo equivocados que están. No quiero decir con esto que efectivamente un marido o una mujer, si las cosas van medianamente bien, no pueda ser una compañía importante. Pero eso no te va a librar de la soledad. Para nada. Por bien que te vaya tu matrimonio. Yo he escuchado confidencias, estoy harto de escuchar confidencias de una enorme soledad dentro del matrimonio, incluso dentro del noviazgo. Pero claro, eso va en contra de lo cristianamente correcto. Tenemos una idea de lo... Una de las cosas que más daño nos hacen es la idea de lo cristianamente correcto. La cara de reunión. Y así hemos creado una religión cristiana que es un conjunto de tópicos, tras tópicos, que son falsos. Y la mitad de nuestra religión es falsa, porque es una religión de tópicos. Y hace falta crear un nuevo cristianismo, que de alguna manera se limpie de todos los tópicos y de todas las bobadas que hemos ido acumulando durante los siglos y han ido ocultando el brillo que tenía la buena noticia al principio. Yo pienso eso. Di tú que es verdad que los historiadores tenemos la mala costumbre de pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Yo no creo que fuera así tampoco, pero sí creo que algo hemos perdido. Y ojalá fuera así. Yo recuerdo que si yo me hice cristiano y entré en una comunidad cristiana es porque fue el lugar en el que yo sentí algo de eso. Yo sentí, cuando tenía 17 años, que el grupo de gente con el que yo empecé a juntarme y a orar porque ellos oraban, pero eso fue lo que me llevó a tener un encuentro personal con Dios, eran un grupo de gente que se interesaban los unos por los otros, que se preguntaban los unos por los otros y que me preguntaban a mí también. Y yo me pregunto, ¿hoy en día somos así? No sé, no lo sé. Tu grupo es así, tu parroquia es así, tu iglesia es así. Se nota esa cercanía, eso que te permite acercarte a cualquiera, o por lo menos a algunos, si no a cualquiera, a algunos, y decirle, mira, vamos a hablar 5 minutos, estoy muy mal, necesito que me abraces. ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado porque estas cosas se pierden con mucha facilidad, se estereotipan y pierden su naturalidad, su frescura y su efecto. Entonces, yo quería hacer hoy con vosotros esta reflexión. Yo pienso mucho en esto, ¿no? No tengo tampoco muchas soluciones porque si las tuviera ya las habría puesto en práctica. Pero sí que pienso que todos debemos ser más conscientes. Yo he hablado a veces con gente de fe y vida. Yo, que no soy una persona que... Pero bueno, gente de fe y vida de aquí o de fuera de aquí. Pero me ha pasado de ir fuera de aquí, de hablar con alguien y alguien, pues por casualidad, decirte, pues me pasa esto, esto y esto. Y yo decir, pero vamos a ver, ¿tú cuánto tiempo llevas con esto? No, 5 años. Digo, ¿y en 5 años no has compartido esto con nadie de tu grupo, de esta comunidad? No. He tenido que venir yo de casa de su madre aquí para escuchar esto por vez primera. No, es que no me pegaba a compartirlo con los demás. Y a mí me daba ganas de decirle, entonces, ¿qué coño haces en esta comunidad? Perdón por los de América Latina, ya sé que ahí coño es una palabra muy fuerte. Aquí en España no tanto. Pero lo digo. ¿Qué pintas tú aquí entonces? No, es que, bueno, es que yo voy a la reunión todos los sábados, pues que no pega a contar esto. Pero no pega a contar esto que está poniendo en peligro tu matrimonio y que está poniendo en peligro tu vida. Entonces, ¿qué es lo que pega? Entonces, ¿tú a qué vienes aquí? ¿Qué religión es esta que no te sirve de nada?
Y la gente te queda así con cara de póker mirándote como diciendo, ahí va, ¿qué cosas me está diciendo? ¿Pero qué comunidad es esta entonces? ¿Para qué sirve? ¿Tú para qué estás aquí? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Hombre, eso no debería ser normal. Otra cosa es ser un paliza y estar todo el día, ay, que mira, que estoy mal, ay, pásame la mano, ¿no? Ay, como los gatos, ¿no? ¿Vale? No me refiero a eso, pero por lo menos deberíamos... Eso debería darse en las comunidades, debería darse. Y debería darse con más naturalidad. Yo por ejemplo, yo de antes abrazaba mucho, era muy sobón. Y hace poco me di cuenta, digo, anda, es verdad, ahora no toco a nadie prácticamente. ¿Por qué? No sé. Quizás pues porque dices, bueno, mejor guardar las distancias, no va a ser que te interpreten mal. Y poco a poco vas cortando y al final lo que era un buen hábito, pues desaparece y ya... Y claro, la gente lo nota, ¿no? Cuando eres cálido y te acercas a la gente y la tocas, los seres humanos somos seres gregarios y sociales. De hecho, sobrevivimos gracias a ser gregarios. Hay incluso hay un sociólogo americano, Cachopo, que él decía, ya murió, él decía que la soledad es lo que nos ayudó, el sentimiento de soledad es desagradable porque fue lo que nos ayudó a buscar a los demás y eso es una ventaja evolutiva, pues nos ha permitido sobrevivir. Fíjate tú, qué original. Deberíamos recuperar eso. Yo creo que deberíamos recuperarlo a 3 niveles, ya termino con esto. A un nivel personal tenemos que buscar compañía. Una compañía, una hermandad, una cercanía, que nos permita ser nosotros mismos. Por lo menos durante un rato quitarnos la careta y respirar. Quitarnos la careta de cristiano y respirar. ¿Vale? A otro nivel, yo creo que tenemos que crear comunidades acogedoras, donde la gente se sienta querida y aceptada. Donde no pase nunca lo que le pasó al tío aquel en la iglesia de Hong Kong. Donde eso sea posible, favorecer que eso sea posible. Y un tercer nivel de actuación es que yo creo que tenemos que no debemos permitir que la gente esté sola. Hoy estaba entré también en un blog, que por cierto, yo no sabía que era católico. Me gustó mucho el blog. Se titula El rey está desnudo. El rey está desnudo. Y sí, parece que son gente católica. Y bueno, ellos tenían un artículo sobre la soledad que por eso entré ahí. Y tenían 38 comentarios a lo que ellos escribían, que estaba muy bien. Y los comentarios eran de verdad desoladores. Desoladores. Uno decía, 41 años, divorciado, sin hijos, sin padres. Siento una soledad terrible de la cual no sé salir y los días van pasando. Comentario literal. Otra chica, me siento terriblemente sola. Estoy rodeada de gente y me siento sola, que es la peor de las soledades. Hay una soledad que es buscada y que es necesaria y que a mí es lo que más me gusta del mundo. Pero no me refiero a esa. Esa es una soledad que construye. Hay otra soledad que destruye. La tercera parte es, tenemos que crear algo, y ahora ya no me dirijo tanto a vosotros como a la gente que nos ve a través de internet. Si estás en una comunidad solo, si estás en cualquier sitio, ponte en contacto con alguien. Y si no tienes a nadie, ponte en contacto con nosotros. Con nuestro webmaster que está aquí, presente. De verdad, o sea, a mí me duele en el corazón ver la cantidad de gente cristiana y católica que se siente sola, que está por ahí perdida, desperdigada, que no tiene una comunidad, que no tiene un grupo de gente con la que orar, que no tiene un grupo con el que poder compartir su vida, que no tiene alguien que le dirija o que le acompañe. Eso es muy triste y no debería ser así. Y en la época de la telemática y la información, todavía menos. Por eso me dirijo a todos los que veáis esto desde todos los sitios del mundo que lo podáis ver, ¿no? Y que no estéis solos, no merece la pena. No es la voluntad de Dios. Es algo que tenemos que cambiar. Y vamos a ver si entre todos lo hacemos, ¿vale? Y esta es mi humilde compartir de hoy.